Escuchemos a uno de los líderes de este acuerdo, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Vamos a conversar justamente con él para analizar cuáles son los beneficios y cómo se llegó también a este acuerdo. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiéramos saber cuáles son para usted, más allá del efecto político que ya lo escuchamos, en lo concreto, cuáles son para usted las principales modificaciones que se hizo al proyecto original y qué beneficios tiene eso para las personas. A ver, yo diría que este proyecto tenía un objetivo que ustedes lo conocen, que era recaudar 8.200 millones de dólares o 3% del PIB en régimen, ¿ya? Y hacerlo de manera equitativa. Y esto se presentó un proyecto que tenía el concepto de renta distribuida. Quiero decir que a lo largo de la discusión del proyecto tuvimos alrededor de 91 audiencias en la Comisión de Hacienda, bien largas, algunas bien buenas. Y quiero decir que ese espacio que nos dimos para escuchar nos permitió ir identificando áreas que había que o perfeccionar, si tú quieres, o mejorar, o derechamente cambiar en el proyecto, sin perder el norte, y esto es muy importante. Creo que hubo además una capacidad, y no es palabra de buena crianza ni para la galería, hubo la capacidad de escuchar con el ánimo de ser convencido de lo que me estaban diciendo, ¿ya? ¿Y qué resultó? Para responder tu pregunta, un tema muy fundamental. Esto, ¿te acuerdas que partieron que esto tenía problemas de constitucionalidad, problemas operativos, que tal vez la pequeña empresa, tal vez la clase media? Pero yo te diría que un tema fundamental que tiene el acuerdo que hemos hecho hoy día, si bien aborda todos esos temas que mencioné y que ustedes están abordando recién, hay un tema que es radicalmente nuevo en este acuerdo, y que es el siguiente, que se establece un mecanismo para el ahorro y la inversión, ¿ya?, dentro del tratamiento tributario. En el sistema de la renta atribuida es un sistema que es justo, si tú quieres, ¿ya?, y es maximalista. ¿Por qué? Porque capturaba todo, la utilidad era gravada. En este sistema hay una opción entre renta atribuida, que le va a convenir en particular a todos aquellos que paguen menos del impuesto de primera categoría, pero a las empresas medianas y más grandes, este sistema les va a permitir reinvertir parte de sus utilidades, ¿ah?, no como ese sistema hoy día, con un castigo mayor, pero que va a permitir un componente de ahorro importante. Porque si algo quedó claro y prístino en todas las presentaciones, sobre todo macroeconómicas, de cualquier economista que viniera para acá, es que el tema del ahorro era importante cautelarlo por una razón. Porque el sistema chileno actual, la ley que tenemos hoy día en Chile, tiene un sesgo favorable al ahorro y la inversión más que la recaudación de las empresas. La empresa hoy día paga el impuesto de primera categoría del 20% y después ya no paga más. Y el dueño de la empresa, cuando retira la plata, solamente paga, y si no retira, no paga nunca. Entonces, no digo que sea malo o bueno, así es el sistema nuestro. Entonces, modificarlo de golpe, o más que sea gradual, el año 2018, nos generaba, si tú quieres, un vacío en el tema de ahorro e inversión. Y la alternativa, y que yo valoro que el gobierno se haya abierto en este tema, de encontrar un sistema distinto, que es más caro para las empresas, porque pagan un impuesto mayor, de todas maneras les va a permitir un porcentaje reinvertirlo bajo ciertas condiciones, no como ahora que hay una serie de forados, pero que entonces se incentiva el ahorro. Perdona por la lata de hablar tan largo, pero si me preguntas qué hay de diferencia entre lo que llegó y lo que hemos acordado hoy día, lo fundamental, junto con arreglar el tema de la renta presunta, las pymes, etcétera, todo lo que es importante, pero el tema del ahorro como una señal y como una posibilidad de financiarlo es muy, muy crucial, en particular para una economía que viene desacelerándose. Senador, ¿y este nuevo sistema que permite, como usted dice, mantener incentivos importantes para el ahorro y la reinversión, no se puede entender como una forma modificada de FUT, como una especie de FUT con otro nombre, con otra mecánica, por cierto, con muchos cambios, pero que también tiene o mantiene algunas de las características que tenía el FUT? No, yo diría que no. Primero, el otro FUT va a desaparecer, y está acá clarito, ¿ya? Desaparecen esos registros, ya no se nos va a ocurrir más. Lo que hemos establecido acá, para poner un ejemplo, para distinguirlo, cuando por ejemplo se dice que en una inversión en una empresa puede hacer un sistema de depreciación acelerada, ¿ya?, con un bien de capital, eso tiene un beneficio tributario. Bueno, esto es algo similar, ¿ya? Esto no es el FUT. El FUT, que como lo conocemos, que ha operado desde el año 84 y que se fue desnaturalizando, termina siendo invertido en distintas sociedades respecto a las cuales es imposible seguir el rastro y respecto a las cuales después se constituyen sociedades familiares y los hijos terminan retirando la utilidad de forma escondida, o esto termina en paraísos fiscales. Esto, en este acuerdo, se va a revisar. En consecuencia, lo que tenemos hoy día es
se pagan más impuestos los que optan por el sistema nuevo, no 25, sino que 27% de primera categoría. Y hago un dato, para que no nos olvidemos. Nosotros en el gobierno del presidente Piñera aprobamos una reforma tributaria que subió del 17 al 20% de manera permanente el impuesto a las empresas. Hoy día lo vamos a subir del 20 al 27 para esas empresas. Eso es un tremendo cambio estructural desde el punto de vista tributario. Y esto es muy crucial, perdóneme que le atee. Pasar y subir del 20 al 27% es casi un 33% de aumento de los impuestos a las empresas. Y por eso que esto no es simplemente un aumento de tasa como quieren decir, algunos creen ver. Esto es un cambio estructural en la forma que se tributa en Chile. Senador, finalmente se elimina el tema de la retención del 10%. ¿Fue un error plantear eso? De parte del gobierno me refiero. Yo creo que fue una respuesta creativa para hacerse cargo de un tema que se presentó su oportunidad. Pero ¿qué ocurrió? Y esto hay que decirlo así, porque esta fue la razón por la cual terminamos discutiendo este acuerdo. Que hubo voces que señalaban que esa renta, esa retención, podía generar dos tipos de problemas. Eventualmente de inconstitucionalidad, ¿ya? Y eso no teníamos cómo definirlo nosotros, porque al final si alguien lo lleva al tribunal, es el tribunal que lo define, y eso dejaba un tema abierto y que podía ser políticamente muy delicado si es que uno salía para atrás. Y lo segundo es que tenía problemas con los acuerdos de doble tributación que tenemos, por cuanto esa retención no iba a poder ser imputado como crédito respecto a las inversiones que se hacen acá para descontar los impuestos en el extranjero. Entonces yo creo que es razonable que cuando uno plantea algo que puede ser mejorado, se mejora. No conozco proyecto de ley, ni el salario mínimo, para ser franco, que ingrese de una forma al Parlamento y salga de otra. Lo que yo sí valoro es que haya capacidad para abrirse a generar cambios y no enamorarse de sus propias ideas, ¿ya? Y este proyecto de acuerdo, este acuerdo que tenemos, este protocolo, da esa señal de luz. Quiero agregar algo, si me permiten, aunque no me lo han preguntado, porque me van a decir que es político, pero tiene que ver con Chile. Esta reforma, nosotros teníamos como nueva mayoría los votos para haber aprobado lo que llegó de la Cámara de Diputados. Le podríamos haber hecho 3 arreglos o 3 modificaciones significativas y se habría aprobado con nuestros votos. Pero creo que hubo inteligencia para decir, invitemos a nuestros amigos de la vereda del frente, mis adversarios políticos, a sumarse a este acuerdo. No tenía necesidad de hacerlo, desde el punto de vista de los votos, pero creo que hay una necesidad real de llegar a ciertos entendimientos en la medida que no perdamos el norte. Lo dije de manera coloquial y algunos me dijeron que no era muy elegante, pero para explicarlo, en el pasado a veces llegábamos a acuerdos, pero perdíamos el norte. Queríamos llegar a Chimbarongo, pero no tenía fuerza, entonces le pedía fuerza aquí a los colegas de la oposición para llegar a Chimbarongo, y cuando me decía sí, pero vamos a hacer un acuerdo, y producto del acuerdo terminaba en Melipilla y no llegaba a Chimbarongo, con el cariño que le tengo a Melipilla. Lo que quiero decir es que acá no hemos perdido el norte, y por eso que yo valoro que la UDI y RN hayan dicho, miren, no me gusta el acuerdo de aquí, no me gusta el acuerdo de allá, pero lo concreto es que ellos cruzaron la vereda y están aprobando un aumento de recaudación de 3 puntos del PIB, que es una cifra nunca antes vista en los últimos 50 años en Chile. Senador. Y eso yo quiero decir, no es que compartan la visión del presidente Bachelet, pero sí están compartiendo la necesidad de no restarse de algo que sí va a marcar las vidas de los chilenos por un tiempo largo. Senador, ¿y con esto cambia el clima político, para decirlo también en palabras coloquiales, que ocupó un colega suyo, presidente de su partido? De hecho, se acaba la tesis de la retroexcavadora en la nueva mayoría y se abre una nueva tesis de llegar a acuerdos con la oposición. Sí, no digo que usted lo esté haciendo, pero todo se puede festinar cuando uno dice frases a veces que generan impacto y que tal vez no son las más afortunadas. Yo no compartí nunca esa expresión. Nosotros podríamos haber pasado la planadora hoy día acá a la máquina y no lo hicimos. Y no lo hicimos porque no es sano hacerlo cuando es posible llegar a un entendimiento. Ahora bien, si yo necesito llegar a la meta de 8.200 millones y para poder tener el apoyo de mi adversario hubiera significado que yo o recaudo menos o lo hago de manera equitativa, no habría firmado ese acuerdo. Senador. La pregunta que cabe hacerse es ¿qué motivó a aquello a suscribir este acuerdo? Y yo creo que la lectura que están haciendo de la sociedad chilena, que quiere cambios bien profundos, y que para eso se requieren, entre otras cosas, reformas estructurales, como un sistema tributario distinto. Esto parece pura bondad de parte del Pacto Nueva Mayoría, el haber querido llegar, déjeme terminar la pregunta, el haber querido llegar a un acuerdo cuando no necesitaban los votos, porque tenían los votos para aprobarlo solo la reforma.
¿Realmente esto es solo por Chile o en concreto también es porque habían perdido las reformas, no solo la tributaria, sino otras, habían perdido apoyo en las encuestas, porque habían hartos sectores oponiéndose, porque habían también expertos que cuestionaban la reforma? ¿Esto es solo por un afán de llegar a consenso o también hay un efecto político que ustedes podían verse complicados porque en las encuestas estaban bajando los apoyos a esta reforma? Entiendo la pregunta. Yo voy a responder por mí. Puede revisar en Google, ahí mismo desde CNN, las declaraciones mías del día 1, 31 de marzo. La suya sí, pero el gobierno completo. Antes que llegara el proyecto acá, que yo aspiraba a que este proyecto fuera aprobado no solamente con los votos de la nueva mayoría, porque quería darle legitimidad y permanencia en el tiempo a esta reforma que es tremendamente significativa. Seguramente muchos dicen que es tributo, devengado, atribuía, percibido, no se entiende nada. Eso es cierto. Pero en lo grueso, acá estamos introduciendo un cambio estructural en la forma de la carga tributaria chilena. Pasar del 20 al 27 de las empresas es un tremendo salto. Y lo dije del día 1, se puede checar en Google, como dije, y ahí no había ni encuestas, porque la encuesta le da 70% a la reforma tributaria, no había ingresado a la Cámara de Diputados, salvo la posición que reclamó de partida sin haber visto el proyecto. Y eso también cambió, porque recordarán ustedes cuando este proyecto, la presidenta lo firma para enviarlo al Congreso el 31 de marzo, le sacaron la ñoña al proyecto, sin haberlo leído. Y el clima en la Cámara de Diputados fue ese que primó, de encrispamiento. Llegó acá al Senado y yo valoro la actitud del senador García y del senador Coloma, pero también nosotros pusimos nuestra parte. Entonces no es un tema de bondad, es un tema de entender que hay que hacer acuerdos a veces. ¿Qué vamos a hacer en educación? Ahí requerimos quórum, no tenemos los votos ahí para ir y hacer lo que queremos. Entonces creo que es importante dar señales de que uno es capaz de entenderse, porque no puedo pretender un día usar la mayoría que tengo y hacer lo que quiero, y al día siguiente ir a pedirle a otro, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo ahora que no tengo el quórum? Uno tiene que generar y construir. Entonces no es solamente un tema de bondad, es un tema de interés político, sano pero interés político. Senador, por lo tanto... Generar un ambiente. Y senador, con este ambiente, este modelo de llegar a un acuerdo en el Congreso por la reforma tributaria debería replicarse también en la reforma educacional y también en la nueva Constitución. Sí, en la medida en que estemos de acuerdo en el horizonte, en el norte. Si hay alguien que no quiere terminar con el copago, si no quiere terminar con el lucro, si no quiere terminar con la selección, difícilmente me voy a poner de acuerdo. En cambio aquí yo me puse de acuerdo en que se recaudan 8.200 millones de dólares de manera equitativa, se termina el FUT y genera ahorro e inversión. ¿Me explico o no? Si el tema no es el problema de los acuerdos son sanos y buenos, yo los valoro, los quiero, pero no puedo hacer un acuerdo que permanentemente yo quiero ir para el norte y termino para el sur. Sí, llegué a un acuerdo, hablado, levanto las manos, pero estoy en el lugar equivocado. Y eso fue lo que chilenos, creo que yo en el pasado, un sector importante chileno, dijeron, ¿y cuál es la diferencia? Si cada vez que llegan a acuerdos levantan las manos, pero no se logró lo que se buscaba. Entonces uno tiene que marcar la diferencia y pasa a tener una mayoría. Otra cosa es como uno administra, trabaja y expresa esa mayoría. Y creo que hoy día, pudiendo haber hecho lo que quisiéramos con la reforma tributaria, y dimos una señal distinta. Y no es solamente por bondad, es porque la economía lo necesita, es porque tenemos que dar una señal para adelante y porque hay otros proyectos, como usted mencionó, educación y constitucional, que vamos a requerir los apoyos. Y salvo que alguien quiera hacer las cosas por fuera de la Constitución y las leyes, no queda otra que ponerse de acuerdo a veces en algunas cosas mínimas. Por ejemplo, respecto a la nueva Constitución, ya usted menciona eso de a menos que alguien quiera hacer algo por fuera de las leyes, hay que ponerse de acuerdo. Sí, decía usted, si compartimos el objetivo, se puede llegar a acuerdo. El objetivo entonces, por ejemplo, es para ver si entiendo su sí, ese sí condicional. Sí hay acuerdo en que haya una nueva Constitución. ¿Puede dejarse de lado un mecanismo que a muchos les gusta y a otros no, como la Asamblea Constituyente? ¿El objetivo es la nueva Constitución o el mecanismo a través del cual se llegue es un objetivo en sí también? Yo creo que el objetivo es lo primordial. Ahora, si llegamos a acuerdo de la Asamblea Constituyente, bienvenida sea. Pero yo, sin ser experto constitucional, no sé cómo voy a tener una Asamblea Constituyente si es que el Parlamento de Chile no la autoriza. ¿Me explico? Ahora, bien puede ocurrir de que haya espacio en algún minuto. Yo sé que eso es ingenuo, pero quiero decir que no me imagino haciendo las cosas por fuera del marco jurídico, ¿ya? Pero lo que no voy a obtener nunca es la venia de mi adversario para hacer algo si es que solamente sientan de que hay un rechazo permanente. Y como tienen el sartén por el mango, porque en la medida que no cambiemos lo binominal,
y esta constitución que tiene toda esta supermayoría, estos altos quórum para hacer los cambios, estoy amarrado. Entonces, o gano en la calle con votos, para tener los doblajes y en consecuencia generar algunos cambios, y simultáneamente tengo que generar condiciones de diálogo. Ahora, las fuerzas políticas también tienen que ver lo que pasa a su alrededor. Si alguien se quiere amparar y atrincherarse solamente en una constitución que tiene mucha ilegitimidad, por más que tenga la firma de mi viejo, quiere hacerlo y quiere que eso es suficiente, cuando ve que hay una demanda social muy fuerte, creo que también eso es ceguera. Y yo quiero creer de que eso no va a ocurrir en Chile, que vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en un mecanismo para tener una constitución mejor que la que tenemos hoy día. Senador Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, gracias por haber conversado con CNN Chile. Buenas noches. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, buenas noches.